Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el mundo. Hacía mucho que no contábamos con este invitado que ya era como nuestro corresponsal en geopolítica. Robert, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Jorge. Pues aquí con una cerveza para pasar el calor. Como todos los viernes, ¿no? Básicamente. Eh, Hoy veníamos a hablar de China y toda la situación que está viviendo últimamente y luego ya enlazar con lo que sea. Tampoco tenemos mucho tiempo, entonces igual no podemos divagar tanto como de normal. No te preocupes. Pero, o sea, no sé lo que tú habrás estado leyendo de China y Yo tal. lo más fuerte que he visto, que el símil me pareció en plan de haber flipado. Que China está viviendo una pequeña crisis interna. Para China una crisis es que en vez de tener el 15% de crecimiento anual tenga un 3%, ¿vale? En estas épocas. Pero se hablaba de que China estaba entrando en crisis porque China se parece a España en que es una economía sustentada en ladrillo. Y yo, joder, no han aprendido. No se ha pegado a la gente suficientes golpes como para de verdad volver al modelo ladrillo. Nunca son suficientes golpes. Pero, no, o sea, en PIB creo que vamos a mirar ahora los datos, pero es que ha cambiado, o sea, suelen estar en cifras de 7% así, y creo que han estado en crecimiento negativo precisamente por el COVID. El crecimiento negativo, no Porque han estoy. tenido el lockdown Sí, este último... no estoy muy seguro porque están los datos buenos y los datos malos. Y como unos datos los dan desde dentro y otros desde fuera, entonces todos los datos son malos. Pero sí que se hablaba de que China es probable que crezca antes, pues en torno a entre un 9 y un 13% anual. Y este último año quizás en negativo no lo sé, lo que hablan es que a lo mejor ha estado cerca del 0 o por debajo del 2. Mira, el que hemos estado, el que pone aquí Sí, es mira, -2,6. menos 2,6. Ya, pero es decir, una economía mundial crece un -2,6 y se hunde. Estados Unidos crece un -2,6 y desaparece. Estados Unidos, o sea, no vamos a entrar todavía ahí, pero salieron los datos y era un -0,9, segundo cuatrimestre seguido en recesión, ¿eh? No, ahí está. Ah, vale. Pero Vale. estando en segundo cuatrimestre seguido en recesión, o sea, con crecimiento de PIB negativo, es la definición técnica de recesión. Sí, Y claro. han salido en la Casa Blanca diciendo Que no están en recesión. en realidad eso es una cuestión muy técnica, hay otras definiciones de recesión y es como, venga, Bueno, ya, porque hay que esconderlo. Exacto, pero en China la movida que más me impactó a mí, que he visto algunos vídeos, es la crisis de bancaria. Uno de los bancos locales en Henan, que no sé, es una ciudad de por ahí, de China, ha básicamente bloqueado los depósitos que tenían la gente en el banco por una estafa de uno de los dueños que estaba llevándose millones y tal. Y básicamente, pues los chinos han intentado sacar el dinero de ahí, mítico Y no han corralito podido. que no tienen, han bloqueado las cuentas de ese banco y hay, después de meses sin saber nada, los chinos ya de ahí chiflaron y hay vídeos de los tanques enfrente del banco. O sea, a lo A lo Tiananmen, sí. sí. Y se habla que son 5,9 billones de dólares Cago en Dios, congelados. no O sea, está mal. que no es poco. El, el tema aquí, a mí, es decir, yo cuando lo leía al principio me hizo gracia, pero es que todo esto ya pasó en la crisis del ladrillo de España. Me refiero, cajas forales bloqueando retiros. Banco Popular. Joder, el Banco y la mitad de las cajas sociales, estas caja agricultora, no sé qué tal, hicieron lo mismo, ¿sabes? Que al final lo que les faltaba era liquidez. Y todo basado en en Es una que los economía. bancos no tienen liquidez. Claro que no, en una economía de ladrillo que se sustenta con un gasto muy continuo, muy fácil de recuperar, muy rápido, con un modelo muy vertiginoso. Entonces, al final les viene una época en la que las cosas se tienen que parar un poquito, pues porque el mundo lo necesita, por así decirlo, y como no pueden aflojar el ritmo, pues por así decirlo, les da un infarto, se mueren. Lo del -2,6 no está bien dicho, ha crecido un 0,4.
Eso me parecía que más. para una economía que para está China- acostumbrada al 7 Sí. es una putísima mierda. Y ha sido por el lockdown que han tenido ahora con De el Shanghái COVID, y demás, sí. que a día de hoy ya todo el mundo dice, pero ¿cómo siguen haciendo lockdown? Aquí hasta hace nada seguíamos con un poco esa filosofía de a la mínima Sí, y volvíamos a y tirar. que vamos por a ahí. ver, que ellos han sido muy herméticos y son mucha gente en muchos sitios. Pero esto se rumorea que viene de Xi Jinping. Que Sí, es muy probable que es- venga. Sí, es que lo bueno, entre comillas, y lo malo que tiene una autarquía, una dictadura, es que si el dictador acierta, es la hostia. Pero como el dictador Como falle- y uno de los ejemplos es no me acuerdo el nombre, pero un emperador chino en el siglo XV decidió que no se podían construir barcos. Ujú. Y entonces China no exploró, no salió se encerró en sí misma y las potencias europeas pues Se comieron. se los merendaron. Y es un mero ejemplo de esto. Pues ahora Xi Jinping dice, nada, lockdown a la mínima. Porque como habían quedado muy bien al principio Con la primera vez han dicho, lo mismo me salva otra. y en Y realidad... escondo cifras y tal, ya, bueno, yo qué sé. O ellos saben algo del COVID que nosotros no sabemos. No lo creo. Nada, no lo creo, pero bueno, hay que dejarla ahí. Hay que dejarlo, para el que lo Hay que quiera dejarlo ahí, comentar, para el que lo quiera poner en por si comentarios, acaso. os lo dejamos. No, pero yo esto lo veo más como eso, en plan de... Voy a estrujarlo hasta que deje de salir. Me sirvió una vez, ¿por qué no me va a servir dos? Que Ya, no es tan fácil. Pero es que se le está juntando eso con la crisis inmobiliaria que tiene. Es que China tiene una crisis inmobiliaria que hay que recordar al Evergrande, que fue la primera vez que casi... No sé si llegó a entrar en default. Creo Yo- que sí. Sí, al final sí. Yo vi que los primeros en los que se les dio... Pero bombo- creo que no le llegaron a rescatar. Claro, los que se les dio bombo, los primeros, que era como que iba a entrar en default, los salvó por horas. Que pagó unos bonos que tenía ahí, una pila de dinero, pues no sé si a Rusia, al propio China y a no sé quién más, una cantidad de dinero que nadie sabe de dónde sacó, y eso lo salvaron, pero al final estaba condenado. Pero el tema es que hay mucha gente que básicamente empezó a pagar su hipoteca con pisos que se iban a construir y ya no Y se ya van no a se construir. construyen. Entonces esa gente está en plan, what the fuck, sigo pagando una hipoteca para algo que no se va a construir, Para algo que es mentira. para algo que no existe. Pues se le está juntando esto del lockdown, la burbuja inmobiliaria que tiene, que es, o sea, se han multiplicado como por un 20 Sí, en muchísimo. los últimos Muchísimo los precios. 15 años los precios de los pisos allí. El tema es que allí la tierra es toda del Estado. Sí, claro. Y lo que hace el Estado es... Te la vende. Te O te la cede, Te ¿no? la alquila. Te la cede. O sea, Vale. sí, te la cede 30 años. Y muchos de esos contratos van a acabar. Y ahora la peña está en plan, no, esta es mi puta casa. O sea, Sí, ahora no me la vas a quitar ahora, cabrón. Ahora no me vas a hacer pagar la de Dios o quitármela. Hmm. Y entonces están en un impasse muy peligroso. Y también que además se está poniendo una especie de refuerzo, tanto en Estados Unidos como en Europa, de volver a traer la industria de la materia prima. Se están empezando a desarrollar, hay muchos planes de volver a abrir refinerías de metales, sobre todo hablando de metales. Refinerías de metales y demás, que eso tenía el monopolio China. Nadie quería tener una refinería de metal en su país. Y ahora de repente se está hablando. Y de tierras raras y de muchas otras cosas. ¿Qué te parece? Yo leí el otro día un tema de China muy curioso. ¿Por qué China, cada vez que una empresa suya sale a cotizar a nivel internacional, le pone trabas para que no salga? Eso es Xi Jinping también. Sí, sí, por eso, que eso es también un... Lo leí como una estrategia de... Es decir, es como la herramienta para que sigan siendo empresas estatales, pero al final lo que haces, el ejemplo lo Pegarse tienes... un tiro en el pie. El ejemplo tienes en Alibaba, ¿sabes? Que al final... ¿Dónde está Jack Ma? Pues espero que en alguna isla de las Bahamas o algo así, porque si no está muerto. No, lo tienen más secuestrado que mi puta Por madre. eso. Solo se vio, desde hace un año y medio o dos, solo se ha visto un vídeo de él que solo le faltan los punteros láser apuntándole a la cabeza. En la frente. Mientras habla de... Mientras habrá diciendo estoy bien. Se equivocó, no quería criticar al gobierno chino, no sé qué. Sí, había una estadística que era básicamente que el trabajo de más riesgo en China era ser billonario. O periodista. Porque mueren Todos. todos. O sea, Todos. mueren como el 10%. Una locura así de... Se cayó por las escaleras. Sí, se sí, cayó sí. por su ventana. Todos. Eh, Todos se caen por son las muy escaleras. torpes. Los Sí. billonarios chinos son muy torpes. Sí, sí.
y no se les puede, No se les puede dejar solitos. porque se la pega. Siempre hay que llevarlos con correa. No, pero al final es eso, que cuando quieres ejercer una autarquía en un medio de capitalismo, pero tan interno, con un proteccionismo tan fuerte, al final se te escapa de las manos, porque, vale, eres la mayor potencia económica mundial, por así decirlo, pero... La segunda, pero prácticamente. Vale, me refiero a lo de Estados Unidos, me parece mentira. Es decir, porque tienen armas, pero si no tuvieran armas no tendrían eso. No, mírate, ahora iba a soltar unas estadísticas que tengo aquí apuntadas Pues venga, a nivel macro. te dejo. Y una de ellas que es básicamente que China tiene 3 millones de fábricas con 120 millones de empleados. Y Estados Unidos tiene 300.000 fábricas con unos 12,5 millones de empleados. O sea, un factor de 10 menos en las dos, prácticamente. ¿Y tú qué opinas? Y Estados Unidos genera en valor agregado monetario el 70% de lo que genera China. Pero es que... O sea, con 10 veces menos está generando solo un 30% menos. Aquí hay dos... Porque la industria china es de poco valor añadido. Claro. Eso Es quiere de te hago decir- unas camisetas. Claro. Pero Estados Unidos es te hago un puto La tanque. patente de no sé qué, claro. También hay que tener en cuenta que es muy probable que en esos valores que hayas dado no entre toda la mano de obra esclava. Y todas estas conflicto de etnias y trabajos esclavos forzados que tienen en China, que ahora en Europa les están poniendo una especie de imposición a los productos que vengan a Europa. Tienes que notificar que no se han hecho en ciertas regiones porque O sea, pero aún demás. así me das más la razón, porque si no son 120 millones de empleados, serán más. Sí, claro. O sea, que el modelo de eficiencia Sí, no, claro, pero es menor. claro, pero porque al final China, en mi opinión, no sigue siendo una economía de primer mundo porque no consigue ese valor añadido en el producto. Están en ello. Están en el desarrollo, véase, que esto se habla mucho, por ejemplo, lo típico que sale en las noticias, de cuando los chinos empiecen a comer carne, ¿qué pasará? Eso es una economía en desarrollo, ¿sabes? Porque al final, digamos que... Bueno, también yo creo que entra mucho la dieta. Que en Asia no se Bueno, come casi vale, nada de sí, pero me refiero que el consumo de carne es un indicador muy bueno de cómo el país genera valor añadido, porque te permites consumir nutrientes que valen mucho más. carne. Más pasta. Claro, la carne es muy cara comparada con el O arroz. sea, que si comes percebes vas Buah, de pues puta. vas vas a todo tren. Los putos gallegos. están, Los gallegos van que lo parten. Son la Suiza de España. Sí, vaya. sí. Pero sobre todo es eso. El tema está que China en algún momento, y lo han dicho ya muchas veces, quieren desprenderse de esa economía. Quieren desprenderse de la economía de volumen para centrarse en la economía de valor. Están invirtiendo en ello. Claro, ¿cuál es el problema? Que no es tan fácil. Uno de los problemas es lo que mencionabas antes, de que se están limitando, o por lo menos Xi Jinping parece que está limitando mucho el crecimiento de ciertas compañías que sí que generan todo ese valor añadido, como es Ant Group, Alibaba o muchas otras que a la mínima que intentan salir a bolsa, a la mínima que tal, les cortan. Sí, o les meten un impuesto, por ejemplo, no sé si era con... No era con Alibaba, era con otra. Que le decían, vale, tú sales a bolsa, pero el 15% de tu valor Va estás bien. obligado a dárselo al Estado. Tú, cabrón, me hundes. En plan, ya no me salen las pelas. Bueno, como el IRPF, Sí, bueno, pero un poco más bruto. más a lo bestia. ¿Sabes? Más, con menos miramientos. Entonces, sí que entienden. Es decir, yo creo que China sabe que tiene que desprenderse de esa industria de poco valor añadido, pero el problema es que desprenderse de esa industria de poco valor añadido es que vas a un modelo más abierto y eso entra en contraposición con el modelo de gobierno de China. Puede ser. Es que desde Dao Xiaoping fue el que cambió de Mao a abrir a esta especie de capitalismo híbrido. Y ahora Xi Jinping lo está como volviendo a cerrar. Porque quiere más control del gobierno y al final tenían un modelo que estaba funcionando muy bien y el hecho de ahora cortar las alas a todo eso que te podía estar beneficiando mucho. Igual que lo del lockdown, es en el momento que tienes a un, entre comillas, dictador,
pues si él acierta, bien, pero si las políticas que está tomando son las erróneas, pues te vas al pozo con él. Y que vamos a ver que al final, que si aspiras a ser una economía global, no puedes encerrarte dentro. El problema está que ahí tienes como una especie de antítesis de quiero ser el mayor actor mundial. Pero se cierran sobre todo la financiación exterior. Sí, claro, pero Porque ellos venden al exterior todo lo que sí, sea. sí, no, claro, pero sobre todo, si el tema es eso, el tema está que quieren que sea todo de mí para mí conmigo, es decir, un Juan Palomo de principio a fin. Y el problema está que si quieres ser una economía global en un modelo capitalista, no puedes producir, es decir, puedes producir todos los bienes del mundo, pero todo el dinero del mundo no puedes, porque tienes mucho mundo que gasta dinero. Entonces, entras como en contraposición. Porque el mundo va en dólares. Claro. Y ya ha habido muchos intentos de que vayan en su moneda y demás, ¿sabes? Pero al final... El petroyuan. Claro, pero tampoco nunca ha salido precisamente porque como el dólar sigue teniendo un poco de fuerza, lo que han intentado hacer precisamente es no con rublos, sino con euros, pero eso ya escapa del control monetario. Es decir, al final una economía global tiene que controlar la producción y el dinero. Sí. Y controlan la producción, pero el dinero se pone en ellos las trabas para controlarlo. Generalmente Entonces, empieza por la producción y luego acaba siendo la reserva mundial de moneda, por lo menos históricamente. Lo que pasa es eso, que se están pegando un poco un tiro en el pie por esa manía de control. sí, es decir, al final no sé si lo acabarán atajando o qué conseguirán haciendo. Ahora mismo, es decir, tienen la fuerza de producción y la fuerza intelectual básicamente por un tema de Números. de números, eso te iba a decir. La estadística esa de que en un año China produjo más ingenieros que Estados Unidos en toda su historia es loquísimo. O que Loquísimo. durante 2 años, no sé qué 2 años fueron, durante 2 años gastaron más hormigón que el resto del mundo en el siglo XX, ¿sabes? No sé si fue rollo 2015, Cuando la 2016, presa de las tres gargantas, fijo. algo así, ¿no? Y una pila Eso es un Nueva York entero, ¿no? y una pila de rascacielos y tal, no sé qué, es como... Pues si hay vídeos de que construyen un rascacielos en una semana. Por eso solo pones a trabajar a 20.000 personas y a funcionar. Como la muralla. Claro. Mira, te voy a soltar aquí datos. Venga. China tiene el 20% del PIB mundial. De ese PIB, un tercio son manufacturas, o sea, es producción. Y eso ha ido creciendo, por ejemplo, en 2008 a un ratio del 25%. Vale. Y ahora en 2022 está en un 6%. Vale. El 7% del PIB es el sector inmobiliario, que también estaba creciendo a todo trapo y ha empezado a bajar en 2022. El sector financiero, que eso es lo que nos estamos centrando ahora, es el 8% del PIB y está bajando bastante pues porque está muy relacionado con el sector tanto De inmobiliario construcción. como el de manufacturas, porque Claro. la financiación va acorde con Es todo todo eso. financiación interna. Porque, exacto. Sí, esto, es decir, vale, te corto. Porque de momento, donde ellos están Es en invirtiendo, su país. pero están invirtiendo fuera, en plan de a Etiopía, cojo y te hago un puerto, Ya, pero no pero voy eso a no sacar vuelve, dinero. eso no no vuelve. vuelve hasta dentro de No. mucho, si vuelve. Es un tema más de estrategia, es decir, al final siempre se dice que la guerra más reciente que ha perdido Estados Unidos es la del... Afganistán. Vale, sin fuerza militar, venga, joder, vamos a ponerle etiquetas. Sin fuerza militar es el del control portuario, porque ahora mismo si un barco chino se puede recorrer todo el mundo sin pagar tasas, como quien dice, y un barco estadounidense tiene puntos en los que Un barco chino tiene que pasar por el canal de Suez. no tiene por qué, se da la vuelta. Bueno, jabón de Dios. Que sí, que sí. Tardas mucho más. Tardas la de Dios. Pero... que ¿Están haciendo eso o no? No hacen eso, ¿vale? Pero que el tema está que lo de China yo lo veo, es decir, ahora lo veo, ¿cuántos puertos y aeropuertos tiene financiados prácticamente por China? Al final lo que están haciendo es una política de infraestructuras controladas, es decir, me recuerda un poco al Gran Hermano de Orwell, me refiero.
se están Hombre, centrando, la sociedad de allí es tal cual. se están centrando y... De hecho, a los que estaban protestando, o a los que fueron a protestar a lo del banco este Henan, Les bajaron el crédito. no, tío, en la aplicación del COVID les dieron positivo y entonces no podían salir de Sale, casa. ¿vale? ¿Ves? Por eso. De repente, tíos que no habían tal, de repente la app le ponía positivo, tú no puedes salir. Y Al- entonces allí, como hay que fichar en todos los lados para Sí. ir a cualquier sitio, Al final lo que están ejerciendo es una especie de... eso es orwelliano total. Es una especie de política de control, que el problema está que al final el control de masas puede ser efectivo, pero volvemos a lo mismo, es una antítesis de me centro en mi territorio pero quiero controlar todo el mundo. Es que a lo mejor tienes que dar una vuelta, ¿sabes? Y abrirte un poco más porque no puedes... Lo que aboga China, no, o por lo menos de momento, no es a controlar el mundo, sino a que no lo controle Estados Unidos. Vale. Que sea sí. multipolar, que eso es lo que esa palabra es en la que insisten mucho, y Rusia también. Que el mundo sea multipolar y que no sea Estados Unidos el que diga todo lo que se hace aquí para cualquier cosa, sino que básicamente no se llegue a tampoco votar, pero que tenga peso lo que dice China o lo que diga Rusia. ¿Y tú crees que de verdad... Venga, confesión. ¿Tú crees que de verdad, imagínate, tienes un multipolar de 3, pero Vale. uno pesa un montón? No, yo digo lo que quiere China, Vale. no lo que creo que Vale, va a pasar. y ahora vamos. Tú imagínate, es decir, ahora mismo Europa manda mierda. Entonces el multipolar sería Rusia, China... No sería China y... Bueno, Rusia ahora porque a Europa nos tiene cogidos por los Claro, huevos. y porque en Rusia hay mucho dinero. Es decir, Rusia. Europa lo que tiene es una cantidad de liquidez inmensa. Entonces, Bueno, ahora con los fondos COVID sí, que todavía no se han gastado ni el 10% de los por eso, Europa lo que tiene de momento es un montón de liquidez, que se la está comiendo toda Rusia. fondos. Y Entonces, la inflación. en algún momento, sí, bueno, pero eso acaba yendo a donde acaba yendo. En algún momento tendrás países con un montón de dinero, así hablando muy, muy vasto. Países con un montón de dinero van a ser China, porque controla, porque tiene los 5 bancos prácticamente más poderosos del mundo, quitando, no sé si el JP y alguno más, pero me refiero, el Bank of Agriculture, el Bank of Industry, el Bank of China y tal, están entre los 10 primeros. Sí, pero es que yo he estado investigando ahora mucho en eso y creo que nadie sabe lo que tienen los bancos. O sea, Ah, no, que aparte. no hay ningún tipo de control ahí. No, O sea, claro. El control que hay ahí es medio Es mentira. ficticio y Pues por eso no te tienen digo, ni puta idea pues de... por eso te digo que encima serán un poco listos y no se pondrán los primeros. Porque No, no, nunca quiere ser el líder. solo con lo que hay en las Islas Caimán, hablando de Sí, este bueno, podcast, sí. es Pues- la de mi madre. Por eso te digo, entonces. Porque la jurisdicción de Estados Unidos acaba en Estados Unidos. Todo el Sí. dinero que sus bancos tengan fuera Es no mentira. tienen jurisdicción sobre Claro. eso. Entonces, todo lo que tenga JP Morgan en las Islas Caimán o en Singapur o en Macao, donde coño sea, eso no lo está regulando nadie. O sea, no hay un organismo internacional Pero hay que recordar, para así- todas esas finanzas. hay que recordar así con ironía, que nadie tiene nunca, es decir, de los poderosos nadie tiene dinero en paraísos fiscales. Eso es mentira, porque sería medio delito. No, Entonces, lo tiene todo el mundo. claro. Pero Y por seguir con China, mira esta gráfica. Sí. Es la expectativa de crecimiento de China, que está a unos 10 años de hacer tope y luego va a bajar, ahora está en 1,4 billones, 1.400 millones de personas. Para 2100 se espera que esté en un 30-40% menos. O sea, que esté rondando los 1.000 millones. Por la política esta de un niño que les ha salido, como lo que hablábamos antes, te toca un dictador que la Que hace pifia, algo la y- pifia y la pifia. Vale, ¿tú te has visto las pirámides de población europeas, la proyección? Sí, también me he temido con la cabeza. Y la de Japón. Sí, la de Japón da pena, me refiero. Ahorra, porque tu pensión la van a No, pagar. no la Tu vas a- pensión no existe. No la vas a cobrar, pero que China, que nosotros más o menos en una stagnation, ¿Sí? más o menos es como llevamos bastante tiempo y más o menos nos podemos, pero China está acostumbrada a un crecimiento a la virgen A un superávit muy gordo. y mucho de eso se basa en mano de obra para En esas más gente, fábricas. en más gente. Pero un paisano de 60-70 años no va a estar cosiendo zapatillas ya. No. Ya se le hace largo coser zapatillas. Exacto. Y además,
la pirámide de China también asusta, porque allí o sea, los tíos no pueden encontrar mujer ni para Dios, porque básicamente hay un desajuste entre mujeres y hombres de la Virgen. En plan, que tienen que pagar de dote como millonadas para conseguir casarse con una mujer. O sea, si creéis que los incels lo están pasando mal, Los incel chinos... los incel chinos meten miedo para la cabeza, vamos. Bueno, pero esos lo asumen. Pero... No, pero... Al final... El tema está que la economía... Es decir... Voy a barrer un poco para mí, ¿vale? En Europa se está intentando implementar un modelo más sostenible porque se quiere paliar esto. Sostenible. Sostenible. O sea, tú has visto que hace 2 semanas han cambiado la legislación para dejar básicamente contaminar más Sí. con carbón. Y es como, a ver, hijo de puta. Sa- Lleva rayando la cabeza con las emisiones años y años y ¿Sabes años. qué están haciendo Y ahora? de repente a quemar carbón como hijos de puta. ¿Sabes qué están haciendo ahora con el tope del gas? Que lo leí. Bueno, estuve ayer en un webinar y tal, súper mega especializado y tal. ¿Sabes qué están haciendo con el tope del gas? Sí. El gas vale, imagínate, un megavatio hora de gas vale 300 euros, pero Sí. ahora en España solo Lo puede, han topado a recibir 60. 130. Pero no, era menos. Más producción, transporte y tal, se te quedan Ya, 130, pero que ¿vale? lo han topado ahí Sí, en han 60 topado y luego el resto lo subvenciona el Estado. Eso es, ¿vale? Sí, 60 ¿Sabes, lo paga el pool, lo paga ¿sabes la qué es peña. lo que están haciendo? Están usando las centrales más antiguas porque son las que se van a quedar obsoletas antes. Entonces, antes Para les... la depreciación. Eso es. Claro. Están, ahora mismo, todas las eléctricas españolas están jugando con la depreciación. Claro. Loquísimo, me refiero. Es decir, No, tiene todo el puto sentido. ya, bueno. O sea, si yo soy Iberdrola, que voy a estar reventando mis centrales nuevas o las viejas. Las que me van a cerrar en un año por ley. Sí, pues, o justo. las otras. O las que las apago un año y me quedan 25 con un poco de suerte, no tengo esta puta mierda. Sí. Entonces, al final, el tope del gas que iba a servir para... Bueno, de hecho, con lo jodidos que estamos en hidráulica, que ha habido poco viento, que hay ola de calor, creo que se está están a tirando todo un nabo. 20 y pico por ciento de gas, Están a que es todo la nabo. de Dios. Entonces- Cuando solía estar en un 6, un 7. Al final, el tope del gas, lo inicial era... Voy a intentar sacar Esto al gas quiero- de la energía... Yo quiero traer a un... Estoy tratando de traer a un invitado para esto porque... ¿Por qué sigue el precio por las nubes? Si el limitante era el gas en el mercado marginalista. No lo entiendo. No, vale, pero ahora el precio está de media... El gas te pone el precio 150, pero el problema está que te No, los- pero lo pone a 60. En el pool, se supone... El resto va por otro lado. Pero se supone que en el pool lo está topado a 60. No. Eso es el gas. Sí, Tú lo el quemas y te sale 130. A que han topado el precio del gas, no el de El- la producción el- de gas. Han topado el precio del MBTU. No, aún así, ¿por qué no está a 130? Porque hay veces que está a 160, 200 Sí, y bueno, tal. ayer estaba a 250. Pero ¿qué energía vale más que el gas para mercar el precio? Pues tienes el carbón y el agua. En junio, la tecnología... Es que, En junio la cuando nos tecnología- habíamos olvidado del carbón, me cago en Dios. En junio la tecnología que marcó más horas El agua. de precio tope, el puto agua. Pues a topar todos los... es ¡Oh, Dios, a topar! Es que Entonces, las políticas de ajuste de precios Sí, casi nunca funcionan. si quieres- En este caso yo tenía esperanzas, tío, porque en el mercado marginalista tiene un poco de sentido, pero es que no hay... sí, o sea, no, que... que estamos teniendo precios más baratos que el resto de Europa, eso es verdad. Muy de largo, Pero la mitad. la mitad. Francia estaba en 410 o algo así. la Hay semana que pasada. recordar, ¿sabes cuáles son las predicciones del año que viene de Reino Unido? De Baringa. Baringa me lo paso por los huevos. No, Baringa, Poiri, me refiero... No, O cualquier predicción de esas me la no, paso por los huevos. el precio del máximo. ¿A dónde esperan que suba el máximo? 2000 o yo qué sé. Esperan que el máximo se alcance a 4.500, 5.500 euros el megavatio hora. Pero está capado, ¿no? El básico. El máximo está capado a 10.000. Vaya salvajes, tío. Vaya salvajes. Vaya locos. En España no estaba como En 1000. 1000. Y antes en menos. Antes estaba capado en 300 o algo así, por eso como se lo vieron que se lo follaban, lo subieron a 1.000. Hostia, 10.000, chaval. ¿Cuánto puedes pagar de luz con eso?
Nah, pues loquísimo. Me refiero. O sea, la mitad de tu sueldo ya, el luz. Sí, por eso lo que se lleva mucho en Reino Unido, por ejemplo. Claro, en Reino Unido parece una tontería, pero en Reino Unido Las funciona. baterías. Reino Unido lo que funciona. Las casas. Reino Unido funciona con gas natural, tío. Yo flipo, una puta isla de mierda que no tiene nada. Y todas las casas tienen un contrato cerrado con el precio del megavatio Un hora PPA. de gas natural. No, no, en plan de. Como tú tienes la electricidad, tú el gas lo mides en. Aquí el gas lo mides en metros cúbicos. Metros cúbicos. Allí lo mides en megavatios hora. Y eso dice mucho. Hombre, sí, tiene más sentido. Tiene mucho más sentido, porque al final es tu problema cómo lo generas. Entonces, Claro, la eficiencia que tenga tu puta claro, caldera. por eso todo el mundo en el Reino Unido tiene una caldera de la hostia. Placas solar. Sí, bueno, a medias. No hay mucho sol ahí. Pero sí, ya te digo que este año no, pero el año que viene. Este año, por ejemplo, eso se ven muchas noticias, no, que se asegura el suministro para el invierno, tal, no sé Pero qué. si Reino Unido ha cortado el flujo con Europa. Sí, Yo eso lo leí hace una semana. Ya, pues ya verás. Cortó el grifo. Pues ya verás. Claro, Ha porque dicho, todo para mí. Todas las Claro, reservas para mí. porque Pero salía. pero les va a hacer falta. Vale. Si creo que el 30% así dependen de la interconexión con Europa. Que sí, que sí, que sí. Eso en invierno Pero- les va a salir. Ahora están al modo judío, entre comillas, de me lo quedo yo todo. Pero esto es lo de siempre, donde dije Diego, Diego, Diego. Entonces, ahora mismo, como han visto que se están vaciando, han dicho, mira tú, no me sale. ¿Tú crees que va a haber otro Brexit? En un No. corto o medio plazo. Porque es una de mis 3 predicciones. ¿Yo sabes qué es lo que creo que va a haber? Que va a llegar todo. En invierno va a haber unas hostias. Que va a llegar todo a tal nivel Va a haber unas hostias. que yo creo que va a llegar la inflación de Turquía. Me refiero que se va a solucionar todo con un dinero ficticio que se va a imprimir. A Rusia le va a servir, la moneda rusa va a valer de la puta hostia, de repente, es Ya- decir, ya lo está valiendo. pues yo le pronostico un por dos en un invierno. Pero eso tampoco les beneficia. No, claro que no. De hecho, lo están intentando controlar. Claro, efectivamente. Pero al final, ya, pero esto es lo de siempre, lo estoy intentando controlar, pero te llega a Europa y Dame gas. tú tienes una oferta y dices, mira, que te doy el doble. Y a ver cómo dices que no, tío. Yo creo que va a ir por ahí. Y entonces, una de dos, o la moneda rusa vale el doble, o, que es la otra opción, porque Estados Unidos tiene su producción, que la moneda europea valga la mitad. Y si China invade Taiwán, le ponemos sanciones a China. Y entonces todo lo que tú compras, o sea, todo lo que tú llevas ahora mismo Mira, está fabricado en China. Mira, yo compro Como unos- le pongas sanciones a China, vamos. Yo acabo de comprar unos cojines por AliExpress, entonces mientras me lleguen me da igual. No es broma. Pero Pues piénsalo. Pero Es piénsalo. la misma lógica de, invades otro país democrático. pues te aplico la democracia del no. Em, A China no le puedes poner. Bueno, a Rusia, para mí, tampoco le Tampoco le deberías puedes poner la poner democracia del sanciones. no. Tampoco le puedes- Y nos está saliendo por la culata. Pero como China vaya para allá. No puedes. ¿Qué? No. Pero ¿y cómo lo venden? O sea, ¿cómo lo venden de.? Porque es o guerra o sanciones, que es lo mismo. Pero las sanciones te van de vuelta. Sanciones Me que es refiero. que te vas al carajo. O sea, que es guerra también. Sí. Y como aquí somos tan morales, Y además, si China está viendo lo de Rusia, que no le está yendo tan mal, entre comillas, económicamente, ahora no estarías tú pensando, joder, pues a los, Y de, si- a los de Taiwán que les tengo yo unas ganas que me cago en la sí, puta. no, y además, y que esto va a ser y que eso es un impacto menor, Y que ¿sabes? te coges todos los semiconductores ya del puto mundo. Y que por así decirlo, que lo de Taiwán lo entiendo como un impacto menor, que tú piensas que al final lo de Ucrania ha sido voy a meter a Rusia contra la OTAN. En plan de voy a meter a los bloques mundiales. China contra unos pelados que cada vez los están repudiando más todo el mundo precisamente por las presiones que estás tú metiendo. Yo lo veo casi hasta... Me refiero, va a haber un momento que van a decir, mira para otro lado y aquí no pasa nada. Pero es que lo de toda la vida. Estados Unidos invade Afganistán, Irak,
Y no pasa nada. Siria, Libia... Y no pasa nada, pon el pero- ejemplo que quieras. ¿Dónde están las sanciones a Arabia Saudí por Yemen? En ningún Y sitio. están haciendo Masacres. 1000 veces más burradas que Masacres. Rusia en Ucrania. O sea, están bombardeando pueblos. O sea, te ves estadísticas de bombardeos de Ucrania en el mismo tiempo, desde principios de año, en Ucrania y en Yemen, Es y loquísimo. te quedas tú en plan, me cago en la puta, tío. Es loquísimo. Y No, todo con advisors americanos, con todas las armas americanas y... pero por eso te digo que al final el tema de lo de Rusia es que era como más duro, porque era eso, un Rusia-OTAN, en plan bloque contra bloque. Lo otro que es un bloque contra Mindundi, que se están casi echando... Que no llevan su bandera en las Olimpiadas, me refiero. ¿Cómo debajo has caído? Pero Estados Unidos tiene bastante protegido a Taiwán. ¿Tú crees que de verdad les compensa? Pero yo creo que los estadounidenses están locos, tío. O sea, los estadounidenses quieren jarana. Vale, Quieren pero- jaleo. Sí, vale, pero es un fanatismo. Pero vale, pero imagínate. Quieren jaleo. O sea, Vale, como lo de imagínate. Ucrania. Vale. ¿Por qué salió Zelensky en Vogue, tío? Bueno, pues ¿Lo has visto? Pues porque es un retrasado, sí, su mujer posando junto a soldados. Pues, Qué opinión más mala. ¿Y eso Eh, qué te dice? Vender dinero. Dinero para él y su mujer. Y luego se irán a Estados Unidos expatriados y no se volverá a hablar de él nunca más. Tú imagínate que la semana que viene. Todo propaganda, tío. Tú imagínate que la semana que viene China entra a Taiwán. A Estados Unidos. Que mucho abarca, poco aprieta. No le da. Ahora mismo está muy jodido Estados Unidos. Ahora, no le da. Entonces, Ya, pero entonces si eres China, o sea, es el momento. Llevas 70 años teniendo ganas de hacer esto. pero, Por fin, el único que te podía hacer algo Pero ¿sabes está, cuál es? está jodido. pero ¿sabes cuál es el problema? Hay que echarle muchos huevos. Y no, y aparte echarle muchos huevos. También los taiwaneses. O sea, eso no es Ucrania. Sí, no, Esos no, pavos eso- están no. haciendo 3 años de mili, están armados hasta los putos Es otra dientes. cosa. No, pero es una locura. yo lo que O sea, te iba a decir- conquistar Taiwán no... Mirando el mismo tema del dinero, el que más dinero hace en una guerra es el que está en medio. Sí, como España en la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, no, bastante teníamos. Éramos el triguero Sí. de la guerra. Pero al final, de hecho, esto se vio con... Por eso, al principio de la guerra de Mi Ucrania... opinión es que España debería salirse de la OTAN, porque la OTAN va a entrar en guerra en no sé cuándo, pero va a entrar. Va a ¿Y qué haber, pintamos va a haber ahí? jaleo y qué cojones pintamos ahí, porque todavía vamos a salir escaldados. Y mejor salte, tío, y no te metas en movidas que no te atañen. Pero tampoco vas a hacer mucho. Pero te da igual. Pero puedes salir muy Al- liado de ahí. A lo mejor, no, que a lo mejor hasta ganas algo de dinero. Pero mientras no lo pierdas, esto es lo de siempre, mientras no lo pierdas, Pero como nos llamen a la mili ahí a... buah, imagínate. Que yo el ejemplo que te iba a poner es al principio de las sanciones de Rusia, cuando no se podía importar crudo de Rusia a Europa, lo que hizo India fue comprarle el crudo a Rusia a a 20, precio puta a $20, a una puta mierda, lo refinaba y lo vendía a Europa. y se lo vendía a Europa. No es crudo ruso, es Pero gasolina india. ¿Te crees que estaban haciendo al principio con las armas? Claro. Entonces, y no te imaginas toda la pasta que ha hecho India en ese Y trimestre. China. Porque han sacado todo. O sea, Han vaciado todas las... es que, tío, la estrategia, el John Mearsheimer, que es uno de los mejores geopolíticos que hay, tiene un vídeo en YouTube que es Why the Ukraine Situation is the West Fault, de hace 6 años. Y básicamente predice bueno. todo lo que iba a pasar ahí. Sí, claro. Y cómo básicamente dice, en vez de antagonizar a Rusia, Tienes si que tú de abrazarla. verdad quieres ir contra China, Tienes que abrazar a Rusia, tienes que traerla a tu lado. Pero es que es viene, obvio. en vez de expandir la OTAN y andar puteando a Rusia, lo que te vendría mejor es hacer más lazos comerciales con ellos, incluso meterlo en la OTAN. O sea, el tema es, has empujado a Rusia hacia China, Claro. pero ya no se vuelve atrás de ahí. O sea, No, claro que no. ya después de la que le hemos liado a Rusia, no, y bueno, de la que ha liado Rusia también, no se vuelve. Ya, No. O sea, o tienen que pasar muchos años. Entonces, no me ha parecido para nada un buen movimiento estratégico. No, claro que no. Al final, el próximo, el contendiente al trono, Rusia estaba justo donde estaba. Me refiero,
no tiene mucha gente, no tiene mucha fuerza, tiene muchos recursos No y molestaba. están a lo suyo. Entonces lo que tienes que hacer precisamente es, No joder, putear al oso. tráetelo a tu lado, ¿sabes? Y así molestas, que además expandes la frontera más cerca del otro. Es decir, si es que el movimiento estaba súper fácil y súper bien. Sí, la ruta a la seda pasa casi toda por Rusia. Entonces, no sé, es como súper complicado, ¿sabes? Que esto es lo de siempre. Algo se nos escapa, porque no puede ser que todo sea tan fácil. Pero bueno, No, yo qué les, sé. que les tienen ganas a Rusia y están acojonados por China. A Rusia le llevan teniendo ganas, vamos, desde hace la de Dios. Ya, y que como con China no puede meterse porque es un tira y afloja muy mutuo, Pues se van a la mierda. los dos. Entonces, sí, pero es lo que te digo, me parece como... No sé, me parece estúpido. Es que es todo muy estúpido. O sea, ¿Sabes? no había ninguna necesidad de todo esto. Y no es tan difícil verlo. O sea, a mí lo que de verdad me corcome es eso en plan de... Tío, si... Es decir, yo no he estudiado, yo no he leído, yo no he hablado con nadie así como súper que controle algo ni nada. Y veo que es como un movimiento raro. Como... Lo que tiene sentido es lo contrario. Tío, que a Estados Unidos vende armas y le interesa el jaleo. Sí, sí. Y se ha estado viendo amenazado y cuando te ves amenazado tomas decisiones que no son muy racionales. Bueno, yo me voy a tener que ir. Lo vamos a acabar con un putos franceses. Como siempre. Como todos estos y sobre podcasts de todo, geopolítica. los putos franceses. Son lo peor. En realidad es todo culpa suya. Sí.